¿Qué tal? Te saluda Verónica García. Bienvenidos a tu programa Presencia. El emigrar en búsqueda de nuevas oportunidades para el ser humano es una opción que no dejará de existir. Hoy le contaremos alguna de esas historias de vida. Eso y más aquí en Presencia. Está con nosotros Milta Franco, coordinadora del programa Cliniquita ubicado en el Bay State Brightwood Health Center de la ciudad de Springfield. Y también nos acompaña una representante de los inmigrantes, Jimena Pareja, maestra y trabajadora social en la organización más conocida como Playgroup de la ciudad de Turner Falls. Bienvenidas. Gracias. Gracias por estar aquí en Casita de Un placer. Presencia. Muchas gracias. Jimena, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en todos estos años y cuando tú llegaste como inmigrante? ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos. Llegué hace 18 años y ha sido para mí un poco difícil por el idioma especialmente. A pesar de que en mi país yo soy profesora y trabajé 6 años, tengo mi licenciatura. Cuando vine acá no tuve nada, entonces tuve que volver a empezar nuevamente y es muy difícil para las personas que venimos acá conseguir trabajo por el idioma, conseguir todo. Uno no sabe las nuevas reglas de la comunidad, no conoce nada del sistema. Es muy diferente el sistema, tanto el sistema educativo, el sistema médico, todo es muy diferente en nuestros países y cómo es aquí. Cuéntanos, Milta, tú has tenido la oportunidad y la experiencia de trabajar a través de la Cliniquita ya por muchos años con muchas personas de la comunidad inmigrante. ¿Cuál ha sido la experiencia y por qué tú estás trabajando tanto tiempo para nuestra comunidad? Bueno, estaba escuchándolo a ella y puedo tocar un poquito de que en otros países la salud en general, la salud mental, nada es igual. Hay personas que nunca van a un médico porque aquí nosotros tenemos la dicha de que podemos ofrecerle este servicio por un costo pequeño o si no la persona puede aplicar para un seguro que es gratuito o hay fondos como lo que yo tengo en mi trabajo que puedo proveer ese servicio. A mí me encanta trabajar en el campo que estoy. Primero de todo, casi todas las personas que yo trabajo son latinas, vengan de Honduras, vengan de Santo Domingo, vengan de México, de Guatemala, de Puerto Rico, de todos los países. Y somos un país rico, pero no rico en el campo de salud. Aquí sí podemos ofrecer eso. Si yo pudiera coger un paquetito y mandárselo a todos los países con un mediquito adentro, una enfermerita o algo, sería una dicha. Y sabes que muchos de los trabajos que has venido realizando te da la oportunidad de conocer tantas experiencias. ¿Cuál de ellas ha impactado más tu vida? Bueno, acabo de... Ustedes saben que el campo de cáncer es una cosa bien grande que se está llevando muchas personas y tengo unos jovencitos que están pasando por esa etapa, pero el más es esta muchacha, esta señora que tiene 2 hijos pequeños y su esposo y él trabaja en el campo y ella también estaba y ella tenía una enfermedad del corazón genética que corre en su familia, ella perdió a su papá, familiares. Pero gracias a Dios, no sé cómo lo hicimos, pero buscando la ayuda de seguro, de recaudar fondos. Hace 2 semanas atrás, ella cayó en el hospital en Navidad y podemos decir que tiene un nuevo corazón. Es verdad que no se sabe de dónde vino ese corazón, la pena que debe de sentir esa familia que perdió, pero en la parte de nosotros con esta mujer, yo la vi a ella hoy. Ella está radiante, ella me dice, Milta, mírame, ¿verdad que me veo bien? Yo digo, te ves bella, preciosa. Qué interesante. También sabemos, Jimena, que tú en el centro donde tú trabajas hay muchos servicios para inmigrantes. Cuéntame un poquito las experiencias y qué desarrollo o trabajo ustedes desempeñan ahí. Nosotros ayudamos a la gente con comida, con útiles escolares, pero es muy triste saber que los agricultores, que es las personas que nosotros trabajamos en la época de Navidad, en época en la que hay mucha abundancia aquí, ellos no tienen, porque no tienen trabajo, las fincas están cerradas. Entonces tratamos de conseguirles comida, tratamos de darles a los niños regalos, porque los papás no tienen dinero para comprar, tienen que
poner en una balanza qué hago, compro regalos o pago la renta. Entonces es muy difícil, es muy triste ver esas criaturas que mientras los otros niños están llenos de regalos, esperando, con un regalo que ellos reciben son felices, y la institución en la que yo trabajo es católica y ellos reciben muchas donaciones, organizamos para darles los presentes a los niños, comida para la familia, también ayudamos para que ellos tengan acceso para abrigos por el invierno, y también ayuda para ir a los centros médicos. Interesantísimo. Y ella hablando de los niños, son tan humildes, aprecian. Ellos uno le da una cosita de los más pequeños y lo aman mucho. agradecen Y con lo el más corazón. triste que pasó en este invierno fue que no nevó. Y como no nevó, no hubo trabajo para las personas que trabajan en agricultura. Que así es que ellos hacen el dinero para poder pagar la renta, hacer compras, pero también enviar dinero para atrás para su familia en su país, que ellos vinieron por aquí por ese propósito. Algunas mujeres vinieron sin sus hijos para poder enviarle el dinero para que ellos se eduquen. Sí, el tema de inmigración no solamente es para los inmigrantes latinos, o sea, esto no va a terminar, esto es mundial por la necesidad, sea política, sea social, sea económica. Entonces, en nuestra región, donde prácticamente nosotros servimos, vivimos y trabajamos, ¿cuán cantidad de inmigrantes últimamente hemos recibido en nuestra región? En donde yo vivo, en el pueblo donde yo vivo, ha inmigrado muchísima gente, sobre todo de Guatemala y El Salvador, porque tanto por los sistemas políticos que hay allá, y que la gente y los niños están viniendo solos a la escuela, llegan a la escuela donde trabajo, llegan y no saben hablar el idioma, no saben hablar ni siquiera el español bien, y tienen que enfrentarse con el inglés. Entonces es muy difícil, llegan cantidad de niños solos porque sus papás han sido detenidos o han sido deportados, pero les mandan para acá para tener una mejor vida, porque en nuestros países no podemos conseguir eso. La inmigración actualmente, hemos escuchado en las noticias a nivel nacional, el trato que les dan, es muy triste saber cómo es tratado el inmigrante. Exacto. ¿Eso ocurre también aquí en esta región? Yo pienso que sí, porque cuando se va por ejemplo, si un policía le detiene a usted le pide su documentación, pero le pide muy agresivamente. Pero inmediatamente que usted le indica su licencia, ellos cambian. Exacto. Entonces, es una discriminación también, pero obviamente ellos están ya preparados, predispuestos a que usted no tiene documentos, porque él usa hispano. Entonces, es una discriminación, pero cuando usted le da su licencia y ve que usted es legal, entonces le cambia la sonrisa y le dice, ¿sabe por qué le paré a usted? No tiene sentido, porque solamente si no hubiese tenido papeles, pues me va a tratar como usted quiere. Tampoco. Eso pienso que es una gran discriminación. Yo tengo una tarjetita que yo le doy a ellos que dice, si un policía te para, ¿qué es lo que son tus derechos? Porque ellos necesitan saber sus derechos, porque el temor hacia ellos, decir todo lo que el guardia le dice cuando no es necesario. Inclusive el temor lo que no les permite es que puedan ir a buscar ayudas en Exacto. cualquier ámbito, sea Exacto. en la salud, sea en la educación, pero ¿ustedes qué les recomiendan? Que no tengan miedo. Ahora mismo está ella. Hay sin número de nosotros latinos que estamos aquí para ofrecerles servicios de salud, gratuito, de ofrecerle comida, de ofrecerle ayuda legal. Hay tantos campos, pero que no tengan temor de llamar. Con llamar, no sabe quién está en la otra línea, pero nosotros queremos brindarle esa relación para poder darle ese servicio. Y muchas organizaciones ya son bilingües. Hay muchas Exacto, personas aquí que sí. hablan en los dos idiomas que les pueden ayudar Exacto. de Nosotros gran por manera. eso pensamos que la educación en nuestra organización es muy importante brindarle al inmigrante para que ellos sepan cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. A través de la educación les brindamos cursos para que ellos y les ofrecemos los recursos que ellos tienen, que pueden ir a recibir, que tienen acceso, que no porque son inmigrantes no lo pueden acceder tanto a la salud, a la educación. Es importante que ellos sepan. Exacto, hay clases de inglés, hay clases para sacar el high school diploma, hay sin número de cosas. Pero si no llaman, si no buscan, si no preguntan, Que no tengan no miedo, ni- que
salgan, que vemos muchas personas listas a ayudarles. Muchísimas gracias. Se nos ha terminado este tiempito de este segmento, pero les damos gracias de verdad por venir a traernos esta importante información. Y a ustedes allá en casita, gracias por compartir. Seguimos con más aquí en Presencia, las muchas voces de un pueblo.